Bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición de Radio 41. Mi nombre es Miranda y estoy acompañada de mi compañero Manuel. Este proyecto está financiado por el Fondo de Patrimonio de los Barrios, edición 2024 de la Intendencia de Montevideo. Este primer episodio trata sobre la cultura. En este caso vamos a hablar de cultura, de resistencia y de sobre todo el candombe. Y en este caso traímos a un grupo de adolescentes de tanto el Liceo 48 como el Liceo 41. Bienvenidos. Están en su casa. Buenas. Están en su casa. ¿Cuáles son sus nombres? No, he escuchado un par, pero no me acuerdo. Lautaro, me llamo Lautaro. Mucho gusto, Coitiño. Lautaro. Yo me llamo Franco. Yo me llamo Diego. Yo me llamo Elisa. Yo me llamo Kevin. Iñaki. Y me llamo Nico. Mucho gusto a todos ustedes, gracias por venir. Gracias, a vos. igualmente. Lautaro, ya que como tuvimos un compartir antes, mencionaste que tu abuelo participaba en una... Sí, mi abuelo era gramillero en el carnaval, bailaba con mi abuela al frente de todo y tal. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo viene...? Fue emocionante porque yo no sabía que mis abuelos hacían eso y una vuelta me invitaron, entonces me subí a la camioneta con ellos y yo participé como portabandera en ese carnaval. Qué lindo. ¿Todos ustedes cómo tuvieron ese primer acercamiento con el candombe? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿O lo descubrieron o su familia se los presentó? ¿Fue de mano propia o eso? Yo lo descubrí cuando iba al liceo, en segundo. Me empezó a llamar el taller y empecé a ir. ¿Ustedes? Yo lo descubrí en primer año del liceo también. Acá en el Liceo 41, en un taller. Y gracias a comparsas de la cuadra de mi casa. Yo fui contigo, Iñaki, la primera vez. Sí. ¿Y fue Fui con por...? Yo en realidad ya lo conocía por mis tíos, tipo ya lo tenía ahí previsto un poco. Pero después cuando entré al liceo ya escuchaba los martes y los jueves con Vero tocando así. Y al principio no iba, veía nomás de lejos y después me dio y empecé a ir. ¿Y ustedes entonces fueron juntos? Claro, yo Sí. fui con él la primera vez y de ahí me gustó y empecé a ir. Ustedes dos tienen como ¿cómo fue ese primer acercamiento? Bueno, empiezo yo. Yo primero apenas estaba empezando las clases en el liceo, estaba en primer año y se me ocurrió ver la lista de los talleres, me metí a todos. Después de investigar ahí los horarios, iba a los que podía y los que no podía no iba. Pero justo estaba candombe y fui, probé y me gustó, seguí yendo y ponele, que no sé que hace más tiempo va del grupo, pero voy hace un buen tiempo, creo 4 o 5 años ponele. Bueno, ¿faltas tú o no te da pena? Es más o menos lo mismo. Técnicamente es más por el carnaval que me empezó a gustar el toque de tambor y mis abuelos también solían tocar mismo en su casa y me llamó y cuando descubrí que había en el liceo empecé a ir por una medio de vergüenza. No, tranqui. Es muy lindo este pase de las familias que les han dado ustedes, que se valora bastante. Y de ahí vengo con esta pregunta de que ustedes empezaron, o algunos lo descubrieron, de qué les mueve, qué les provoca el candombe, o qué es lo que les motiva, qué es lo que sienten cuando están tocando. A mí me pone alegre porque ver que al ritmo de que yo toco con mis compañeros y se genera música, una felicidad. Compartir un momento con mi compañero, con Verónica, que es la profe, está muy lindo. Es un ritmo que genera alegría. Claro, estás tocando y sentís todo. La conmoción. Claro, te da emoción. ¿Y alguna cosa más que quieran agregar? Algo que quieran resaltar sobre todo este tema del candombe, de cómo para ustedes es el candombe, si les apasiona, si no les apasiona, algo más que quieran agregar. Qué sé yo, a mí me genera alegría, a veces lo uso como método de descarga porque no sé, a veces me genera adrenalina en el momento, no sé, como algo así de estar re feliz, re manija y no sé, es como hay días que descargo y hay otros días que es como voy a estar con mis amigos, tocar, divertirme y es como voy por diversión, no es que me apasione porque no toco todos los días, pero Claro. está bueno.
Bueno, muchas gracias por estar aquí, se les agradece. Gracias. Gracias. Bueno, ahora le vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Óscar Montaño, historiador y especialista en historia y cultura uruguaya. Verónica Casas, profesor y tallerista del Liceo 48. Y Álvaro Núñez, tallerista del Liceo 41. Vemos uno de los libros escritos por el historiador Orígenes del Candombe, entre 1800 y 1900. Están en las bibliotecas. Pueden adquirirlo, tienen toda la información que en este momento estamos hablando, todo lo que tenga que ver con el candombe. No lo desaprovechen porque libros así hay pocos cuando son tan contundentes y tienen tanta buena información. Bueno, ahorita que estamos con el tema del libro, del candombe, ¿cuál es el origen del candombe? ¿De dónde es que sale el candombe? Como si, ¿dónde viene la palabra candombe? Bien, Montevideo es aquí, en Montevideo, es la cuna del candombe como lo conocemos hoy, y fue en un primer momento un candombe ritual, fue muy espiritual, no fue obviamente como lo conocemos hoy, sino que sale desde las salas de nación, desde los lugares de reunión de 24 naciones de origen africano, o 24 naciones africanas que estaban esclavizadas en Montevideo hacia 1800, de 1800 a 1840. En ese periodo, en ese espacio de tiempo, en esas 4 décadas, es donde se plasma, diríamos, ese origen, lo que podemos llamar como candombe ritual. Desde naciones como la Congo, que era la que lideraba un grupo de naciones muy numerosas, es decir, de las 24 naciones, 14 naciones estaban bajo la égida del rey Congo. Por eso es que se dice de la coronación del rey Congo, pero en realidad habían 24 naciones diferentes. Ellas, algunas se llevaban muy bien, otras no se llevaban tanto y rivalizaban. Por ejemplo, las que estaban lideradas por el rey Congo rivalizaban con las que estaban o las que eran del Golfo de Guinea, como los Minas Magí, Minas Nagó, Minas Tacuá, Minas Santé, Carabalí y las 3 naciones islamizadas, Hausa, Fulaj y Moros. Es decir que esas naciones de alguna manera habían ciertos celos con las del rey Congo, porque el rey Congo estaba más cerca diríamos, de la cultura de origen europeo, es decir que el tema católico estaba más cerca. Pero también esas otras naciones también tenían culto de los ancestros, todas tenían culto de los ancestros y la espiritualidad estaba en ellas. Y cuando se hacían festividades, se incorporaba, había lo que se llamaba Jal Santo, y también cuando se hacía un rito funerario, ciertas naciones como los Minas Magí hacían un movimiento de cajón y todas las naciones por lo general hacían una celebración, un recordatorio de la persona muerta, para lo cual había un personaje que era muy importante en esas salas, que era el juez de muertos, que era el que decía cuáles habían sido las cosas buenas y a veces también las no tan buenas de ese difunto. Ahora que me estás contando esto, que fueron varias colonias, varias naciones, varias naciones, y que también el candombe inició con un candombe dado para los rituales. Exacto. Hay información de cómo ellos se ponían de acuerdo para que todos ofrecieran como este ritual, o cada nación iba por un ritual diferente, como cada nación tenía su forma de ritualizar o de rendir culto a sus entidades, porque no todos creían en lo mismo. Claro. Entonces eso se daba, cuando sí confluían todas era delante del templo inglés, en las canchitas allí en la costa, ahí sí todas las naciones, pero cada una hacía igualmente su representación. Entonces ahí obviamente que empezaba a confluir lo que después de 1840 se dio, que fue la salida en conjunto, diríamos, ¿verdad?
pero hay antecedentes también con los 6 de enero. Los 6 de enero en la Plaza Matriz, desde 1780, iban la gente africana hacia la Plaza Matriz con imágenes de San Benito y San Baltasar. San Baltasar, el santo, el rey mago negro, ¿verdad? Que era el que se homenajeaba los 6 de enero junto con San Benito también. Entonces esas marchas con tambores, con instrumentos, con danza, creemos que es un antecedente muy directo de lo que hoy tenemos como desfile, ¿verdad? Como llamada. Esta palabra candombe que la escuchamos en todos lados, ¿de dónde proviene? Porque todo el mundo capaz no sabe de dónde proviene esta palabra, y lo que terminamos haciendo un juego al teléfono. Repito sin saber la historia que hay detrás o toda la riqueza cultural que tiene esta palabra en sí. ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale? Bueno, ahí puede haber otras versiones. Yo la que tengo y a la que me afilio, esa la de candombe de origen, diríamos, de los endombes, que fueron los endombes como los benguelas o banguelas, fueron un pueblo muy numeroso en aquel Montevideo desde 1800, insisto, 1840. Fueron la segunda nación más numerosa después de los congos y eran aliados además de los congos. Entonces esta nación, banguelas o benguelas, fueron las que dejaron como herencia el vocablo candombe, que era propio o relativo de los endombes, y ellos eran endombes como nación africana, diríamos, ¿no? En la costa de Angola estarían ubicados hoy los endombes, y bueno, como que el término aludiría a que es de esa nación, heredado de esa nación, de los endombes. Por eso es K como prefijo, como un artículo, es decir, de los endombes. Muy bien, gracias por todo esto. Realmente me estás... estoy teniendo mucha información que no conocía, que como saben, mi conocimiento sobre este tema era casi nulo hace 2 semanas, casi. Entonces, ahora, por todo lo que he leído, toda la información misma que sacamos del libro, vemos que el candombe no es el mismo candombe que había en los años 1700, con la llegada de estos esclavos. ¿Qué cambios ha tenido ese candombe desde esos años, con los primeros esclavos, hasta el día de hoy que lo tocamos, por ejemplo, acá en el liceo? ¿Qué cambios ha tenido? Y muchos, porque en realidad el candombe ya en el siglo XIX tiene variaciones, ¿verdad? Pero las que se dan en el siglo XX son más marcadas aún, porque se pierde instrumentación, instrumentos que eran muy importantes dentro de la sala, dentro de esos lugares secretos, dentro de ese ritual, ya pierden como preeminencia al salir a la calle, y son los tambores los que van quedando como los que marcan el latido de ese candombe. Y de aquel candombe ritual queda, sí, el tema de la danza, queda lo que es una base rítmica, pero después se va perdiendo instrumentación, se va perdiendo la marimba, que era importantísima, la huesera, el mazacaya, los palitos, aunque los palitos hubo comparsas como Morenada, que hasta la década de 1970 usaban, hay grabaciones de Morenada donde todavía usaban los palitos como para marcar la clave, como se dice la clave cubana, pero bueno, que también aquí se utilizó en un primer candombe. Y bueno, después cuando se fue popularizando cada vez más, también el tema del toque de instrumentos fue variando, ¿verdad? Al perderse instrumentos fue variando. Claro, no tuvo como un proceso lineal, perdón, no tuvo como un proceso lineal, no fue que se quedó como estaba en aquellos años. También... En realidad fue prohibido, capaz que esto de por qué quedan en esos barrios, sí, y por qué después, dónde vive esa gente y cómo se destruyen esos lugares. Exacto. Capaz, Oscar, ahí. También ahí puede haber como la pérdida de todos estos instrumentos Porque... que comentas, o la pérdida de que si ya fue prohibido o no, encerraban a las personas que lo tocaban, o ya era mal visto que personas afro tocaran.
Ya siento que ahí hay una pérdida de conocimiento y no sé cuántos años estuvo prohibido, pero me imagino que de esa riqueza que había anteriormente se fue perdiendo por el mismo... ¿Por qué prohibimos las cosas? Cosas así. Dios Porque mío. las prohibiciones eran, diríamos, por un tiempo, pero se daba sistemáticamente. Se dio en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la República Oriental del Uruguay. Es decir, fue... Ellos insistían y lo volvían a hacer. Exactamente. Lo mantenían con la oralidad. Tin, tin, Sí, pero claro. ¿qué tiene la oralidad? ¿Cambia algo? Cambia eso Va que te va a cambiando. llegar a vos. Exacto. Fue muchísimo tiempo. Después los excluyen y los dejan en barrios determinados. Por Claro. eso se generan Barrio Sur, Palermo o la zona donde estaban esas salas de nación. Exacto. Porque al estar la entrada del puerto llegaban ahí esos barcos, descendían ahí y el cerrito, o sea, como es ahora, no, lo único que había era Ciudad Vieja, una calle y después se generó el cerrito donde estamos ahora. Te hago una Sí. interrupción porque diste un pie ahí A ver. para el cerrito, que en el cerrito tuvo su candombe cuando el sitio en la Guerra Grande, que Manuel Oribe estaba en esta zona, y entonces aquí tenía dentro de sus soldados, que tenían una cantidad de soldados negros de origen africano y africano de diferentes naciones, y que también tenían su propio toque, porque también acá estuvo años el cerrito con el gobierno de Manuel Oribe, y también habían soldados que tocaban su instrumentación, y que era seguramente diferente al que... Digo seguramente porque es muy difícil establecerlo. Claro, porque no hay Claro. registro. No hay registro. La Algo que fotografía tipo existía, ¿no? me parece que no debería pasar. Y tipo a veces pasa que cuando dos culturas se mezclan, a veces llega a olvidarse el origen, se llega Ujú. a olvidar. No sé si me estoy explicando Sí, bien. sí, yo al menos yo te Está estoy claro. entendiendo. Fue como esa profanación de la cultura de... También capaz no era... Eso, una de inte- apropiación, no, una capaz no era de apropiación. interés y entonces... Eso pasó un poco, lo que estás diciendo es interesante porque eso pasó en 1874 cuando se crea la primera comparsa de blancos que se pintaron de negro para poder de alguna manera, en un principio fue copiar, y entonces contrataron a los últimos africanos, que esos muchachos blancos contrataron a los últimos africanos que quedaban para que les enseñaran a tocar y a bailar el candombe, el tango, porque era la distinción, se le decía tango, pero era prácticamente el mismo candombe. Y desde ahí comienza, diríamos, unas comparsas de blancos que se pintaban de negro y las comparsas de negros precisamente. Y después hubo integradas, mixtas, pero quizás por ahí pueda estar, sí, lo que vos estás comentando. Una apropiación cultural. Siendo con esto de que seguimos hablando de la comunidad, de la apropiación cultural, de la propagación de la cultura, ¿qué significado tiene el candombe o ha tenido en la comunidad afro-uruguaya? Como, ¿qué impacto ha tenido o qué fue en su momento el candombe para los negros? ¿Qué significaba para ellos, aparte de esto de ser un ritual para todo esto que ellos creían? ¿Qué significado tenía? Bueno, difícil es pensar en el qué significado para otra persona, pero entiendo que por todo esto que venimos hablando, que son pensar en personas que fueron sacadas de su entorno, puestas en otro lugar, maltratadas desde que las sacaron de su lugar hasta que llegaron. Había una cosa que se llamaba la cuarentena, que cuando las personas las sacaban de los barcos negreros, las ponían como unos galpones, y los que sobrevivían eran los que después eran vendidos, y los que no quedaban en el camino o en el galpón. Entonces, pensar para esas personas que es el candombe, no sé, pero lo que yo creo es que lo que para mí y lo que podía haber sido en ese momento si me hubiera tocado, es que es una forma, es un motor, porque va más allá de lo ritual, de la música, es como una conexión con el pasado, pero con el futuro y es el presente, porque en mi caso lo vivo así. Hoy decían, no sé si fue acá o allá, que decían, no puedes respirar, o sea, la música es como
En mi caso es como lo que me hace vivir, sí, es eso. Y ahí encontré en el candombe, yo no puedo, me di cuenta desde hace unos años ya, todo lo que hago musicalmente tiene esa raíz de candombe. Musicalmente, como músico, percusionista, como mi forma de vivir, como docente, como educador, siempre hay como un hilo conductor que es el candombe, de la manera que sea. Entonces, lo entiendo como realmente como una forma de vida, pero no como, viste, que la gente está acostumbrada a decir, el candombe es una forma de vivir. Sí, pero ¿cómo que es una forma de vivir? Hay muchas formas de vivir. En mi caso es eso, y lo siento así. O sea, estoy rodeado de tambores todo el día, y es lo único que no lo único, pero es una parte como muy importante en mi historia y en mi vida, y lo veo para el futuro. De la misma manera. Es muy lindo esto que cuentas porque realmente habla de la pasión y el genuino amor que le tienes por la música y de que realmente es muy importante para ti todo esto que tenga que ver con el candombe, pero me quedo con esto que dijiste de la resistencia, que claramente cuando tú oyes los tambores sonar, te das cuenta de la resistencia, que capaz no es el mismo que los años, los años de los esclavos, pero te das cuenta de la resistencia y la fuerza que tienen esos tambores, de quererse escuchar, de la libertad del sonido, de que realmente se explaya y te deja eso, anonadado de lo fuerte que es, de toda la fuerza esta que tiene. Miranda, yo le sumo a la palabra del compañero que vos rescatás, resistencia, yo le sumo resiliencia. ¿Por qué? Porque esto que fue heredado, que capaz que no sabíamos, porque capaz que no nos enteramos después de mucho tiempo de por qué eso nos hacía vibrar, y por qué es parte de la vida, yo le voy a sumar el por qué. Porque esto no se utiliza solo para el carnaval, separemos carnaval de candombe. Bueno, el candombe propiamente dicho, en las personas que lo vivenciaron de esta tradición oral, que tuvieron esta posibilidad, porque a veces se rompieron esas oralidades que estábamos hablando con él. Fallece un familiar, mi mamá fue regalada, entonces no se crió con su mamá, y yo me enteré después de muchos años que mi tía era de Barrio Sur, y por qué a mí me tiraba al toque Barrio Sur, que le decía Álvaro. Entonces, se utilizaba en nacimientos, se utilizaba en la muerte, se enterraba. Nosotros seguimos, bueno, el entierro de Marta Gularte, impresionante, lágrima río, pero más allá, yo te lo llevo en la cortita. Mi mamá ya me pidió que el día que parta, quiere tambores. Y esos tambores van a ser base 40. Está bien, muy bien. No sé, pero viste eso, nacimiento, muerte, amor, ¿cómo nos conocemos? ¿Y cómo nos conquistamos? El candombe está ahí, es parte de la vida por esto. Eso es lo que yo quiero transmitirle a los gurises, ¿no? La calle es otra cosa, la calle es una selva, es una fauna, no van a tener Álvaro que va a venir, che, cuidado, respetá al otro, no, claro. No vayan solos, gurises. Bueno, entonces, ¿por qué? Resiliencia, y sí, todos acá pasamos cuestiones y tomamos determinadas herramientas para seguir adelante. Bueno, la herramienta que nosotros tomamos es esto, es esta música que sí tiene todo esto, pero que a mí me hace parar de nuevo. La mordedura del perro, sí, a mí me duele. Yo estoy llena de ira y de bronca. Pero dije, bueno, yo no voy a dejar de venir a esta actividad hace 3 meses programada por el enojo. Si yo me quedo en el enojo, yo ya sé lo que es a abrazarme a la bronca. Yo ya lo sé. Entonces prefiero, me voy para el amor, me voy para la música, me voy para mis gurises. Me voy para esto, para esta ida y vuelta. Entonces, eso es candombe, para Vero. Si se aúna con los demás, genial. Y si no, lo respeto. Y ahí está, acá no hay una verdad, Miranda. Porque en el colectivo afro está pasando eso. Marcan sus verdades. Y sus verdades es, esto es mío, y vos si lo haces así está mal. Toque Cuarén, no le digas Cuarén, decile Barrio Sur. Coso, no, fulanito de tal sabe más que... No, todos saben. Tomen a todos esos historiadores que hace años que están y no, déjense de pelear. Sumemos todo esto. Ah, no, ahora la mujer toca. Ah, no, pero ahora la mujer blanca toca. ¿Y las negras? No, nosotros vamos a hacer una comparsa. Me explico, y antes los hombres no dejaban tocar a las mujeres.
Antes el negro no dejaba tocar al blanco. O sea, ¿me explico? Sigue. Y el candombe es parte de este movimiento social. Entonces, vos a despertarse. Sí. Unámoslo. ¿Está? Unámoslo. En mi opinión, en mi más sincera opinión, en mi opinión está bien que le vayan sumando cosas nuevas, pero mientras no se olvide la idea original de cómo surgió, en mi opinión está perfecto, porque tipo, a mí me gusta escuchar música, paso mucho tiempo, cuando estoy solo, paso mucho tiempo escuchando música relajante, música de rock, porque la música también es un método de arte por el cual se pueden explorar temas profundos y complejos, como son el amor, la traición, la muerte, el dolor, el sentimiento. ¿Te diste cuenta que somos un podcast dimos cultura, dimos amor, dimos apropiación cultural? Somos, bueno, hacemos el encuadre para... Acá la última pregunta que tengo es a todos. ¿Cómo ven la actualidad de esta expresión cultural del candombe? Esto da para largo. Tenemos el segundo capítulo. Tenemos el segundo capítulo a favor. Le estoy preguntando a la cámara. Eso sí que da para largo. Sí. Eso sí ¿Quién que quiere contestar? Contéstela. Yo voy a ser breve porque a mí me pasa algo que tiene que ver. Vamos a hablar de la parte buena. Claro, sí, solo de lo bueno. Vamos a pararnos Ahí va, dale, sí, de la solo fortaleza. de la Fortaleza. claro. No, eso. Yo tengo como ese problema, ¿no? Reconozco todo lo anterior, o sea, no me olvido. Excelente. Trato de rescatar todo lo anterior. Excelente. Cuando yo vengo acá al liceo, yo hoy le contaba a Vero que nosotros no tenemos un taller de candombe en el liceo. El interés del candombe apareció por los gurises, lo trajeron ellos el año pasado. Empezamos a trabajar sobre los tambores, no teníamos tambores. Yo a veces traigo, a veces nos tocamos con lo que hay. Entonces, a lo que voy más que nada es toda la evolución de la música popular en el mundo, debe ser, no sé, siempre va a ir haciendo así, para adelante. Y más hoy que se vive a toda velocidad, no hay tiempo de parar. Lo hablamos con Vero, con los gurises antes de arrancar, o sea, nos miramos, contamos 3, arrancamos a tocar, no, tenemos que, o sea, hay una previa antes de tocar el tambor que se da así, en la charla. Se prende el fuego, se comparte, se toma algo, se canta y recién después se sale a tocar. O sea, ahí volvemos a lo que decíamos recién. El candombe es todo, no es el carnaval, no es solo colgarse el tambor y salir a tocar. Esto es candombe, lo que pasó allá, o sea, y lo que va a pasar después va a seguir siendo candombe. Entonces a lo que voy, rescatando todo lo tradicional y ahora como músico más que nada, hay tanta cosa para hacer con la herramienta, ahora con la herramienta musical, el candombe, que lo que tememos, creo todos, por eso dijimos hablar lo positivo, es a dónde va a parar esta evolución, en qué se va a transformar. Ya vemos una cuerda de tambores que suenan ritmos brasileros, ritmos que se están como corriendo un poco ya del candombe y las formas de tocar, las técnicas, otros instrumentos aplicados sobre el tambor. Nos pasa de todo a los músicos tocando el tambor. Entonces, sin perder la raíz de cada tambor, lo que hace a la música del candombe, con la clave, con cada toque de tambor y las frases del tambor, eso no se podría perder, no se debería perder. Y hay como no una guerra, pero hay como un ida y vuelta que es natural. Claro. Porque la música popular evoluciona con la gente y con esto, con los intercambios. Entonces no hay manera, es lo que decía, me pasa a mí, yo hoy en día toco un set de tambores de candombe con una batería, o sea, no lo había pensado nunca, pero a mí como músico acompañando un cantante o una cantante, empiezo a investigar esas otras cosas, timbres, cosas, pero siempre volviendo a la raíz, manteniendo una clave, una base y frases definidas que hacen al candombe. Entonces, en esa evolución se puede llegar a perder un montón de cosas, como los instrumentos. Entonces, lo que me transmite es como mantener firmemente como este origen, que no se pierdan las raíces de no que no evolucione, que claro, no se pierda la raíz, la esencia. Exacto, que no se pierda de dónde vinimos y de dónde, claro. de qué somos, cómo somos y por qué estamos acá. Tipo, quiénes nos crearon, quiénes fueron los que... También siento que es muy importante. Y algo muy positivo, perdona que te corté, que no me quiero olvidar. No, tranqui.
muy positivo que está pasando con la gente joven de Barrio Sur, de Palermo y de todos los barrios donde hay candombe, que los referentes jóvenes que vienen de familias de tradición de candombe, que son los que pusieron el candombe en la calle como lo conocemos hoy, y las bases, etcétera, se juntaron y está el candombe salud, están todas las movidas de candombe a la calle para que la gente se acerque más allá de lo que es el carnaval, que lo que le venden al turista del candombe es el carnaval, y Claro. eso es una parte, no es eso en realidad, pero es una parte, hay que mostrar todo para que no se pierda lo original de la raíz, no de original de lo transformado. Yo le sacaría el foco al toque. Yo creo que la forma de cuidarlo es sacarle el foco al toque. Entonces decir, el toque es, pero ¿qué más tiene? Tiene la danza. ¿Qué más tiene? Tiene personajes típicos. Ah, bueno, ahondemos. ¿Qué son esos personajes? ¿De dónde vienen? El canto que Tiene no se el pierda, canto. Que no se pierda el canto. Tiene la poesía. La poesía. Tiene la guitarra y el tambor, ¿no? Qué parecido a la milonga. Oh, qué parecido a la habanera. Oh, Sí. ¿qué más tiene? ¿Tiene la pintura? La pintura, mira. ¿No? Que no lo puedo dejar de decir porque No. si no mi tía Mariporto me rezonga. Y está muy bien. Entonces, tiene la parte plástica. O sea, y así sigamos pensando. Ahora, si lo dejamos solo con el toque, lo arruinamos. Porque, bueno, el toque lleva a la profesionalización, al conectar con otros ritmos, que está genial, a adquirir golpes de la música cubana, entonces quién brilla más, quién rula más, está todo bárbaro. Pero yo creo que si le damos todos estos contenidos, ahí sigue. Totalmente. Y que hagamos, está bien, hagamos. Pero teniendo esto, ¿no? Exacto. Yo con mi voz y un tambor, ¿es candombe o no? Buena pregunta. Yo sin tambor, ¿es candombe o no? Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota y el santo me quiere dar. Entonces, vamos arriba. Baile. Del candombe. ¿Vos querés decir algo para No, finalizar? yo con estoy mi- bien, yo estoy Ta, bien, yo estoy dale. bien. Un Un gustazo, de verdad, es una retroalimentación bárbara tener como ese toma y dame de que por lo menos eso yo aprendí el candombe hace 2 semanas y contando, bien y Miranda, contando. bien Miranda. Y ahora me voy a mi casa con todo esto que ustedes me están contando, que no es mínimo. Bueno, muchas gracias, no olviden de suscribirse y darle like, sobre todo tenemos más para ofrecerles. Muchas gracias a ustedes. Gracias.